y la gratuidad en el pasaje. Las inundaciones registradas en las zonas costeras del país por los altos oleajes repentinos son partes de las condiciones nuevas del cambio climático, así lo dice el ambientalista Ricardo Navarro. El Ministerio de Salud Pública promueve medidas preventivas ante la llegada de enfermedades típicas de la época lluviosa. Las declaraciones hechas por parte de un miembro de estructuras criminales a un medio digital son fuertes, así lo dice el diputado de Arena, Francisco Lira. Feligreses católicos de la parroquia San Simón Apóstol de Jucuapa en Usulután conmemoraron sus fiestas titulares en honor al Señor de la Misericordia. Esto y más a continuación en TVO Noticias, emisión estelar. Iniciamos, le comento, el diputado del partido Arena, Francisco Lira, se mostró en desacuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno de la República. Esto respecto al cierre temporal de la autopista en Los Chorros y la gratuidad en el pasaje del transporte público a nivel nacional. Para el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Francisco Lira, existe una lectura de lo sucedido en Los Chorros, del por qué se generaron los derrumbes que han provocado el cierre de esa vía de conectividad entre el Gran San Salvador y el occidente del país. Mira, lo que pasa es que yo lo puedo resumir en 3 palabras: ineptitud, populismo y cero planificación. Para el diputado Francisco Lira existe una serie de medidas y recomendaciones que fueron hechas en el 2024 para reducir la vulnerabilidad de la zona, que para él es evidente que no fueron tomadas en cuenta. Hay que ponerlo en contexto al pueblo salvadoreño. El Ministerio de Medio Ambiente le hizo observaciones a la construcción que están haciendo en Los Chorros y 5 de esas no fueron cumplidas por el MOB. Vamos con esa negligencia tan grande y después el colapso y el deslave de la carretera, ahora le quieren echar la culpa a los empresarios de buses. Ahí donde empieza la improvisación y el populismo. Y ante este cierre se han generado situaciones de caos en el tráfico que ha colapsado en varios puntos y especialmente en la zona metropolitana de San Salvador, lo que generó que se ordenara la gratuidad en el pasaje y como consecuencia, al principio motoristas y empresarios no sacaron las unidades a trabajar, lo que desencadenó en capturas de dirigentes y empresarios señalados por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión, agregándoles últimamente también el delito de peculado. Mira, yo aquí este tema se lo voy a dejar a los abogados y a los juristas, pero realmente que no cumpla con sus deberes. Si eso está estipulado en la Constitución, que se debe de regir para los funcionarios públicos, no para un empresario de transporte público. Y número 2, extorsiones. ¿A quién extorsionaron? ¿Cuál fue el pecado? Si el único pecado que tuvieron los empresarios es no dar el servicio completo por una orden que dio desde Casa Presidencial. Pero ¿qué le garantizaba a este empresario? Toda la logística de lo que iba a costar el transporte de esas unidades. Entonces realmente aquí hay mucha tela que cortar. Ellos están creando una cortina de humo, están generando miedo a las voces disidentes. En ese sentido, para el diputado Lira, según su opinión, no hay delito que perseguir. Hay una analista política que dice que no hay ninguna persecución de delito aquí. Si ni siquiera hay un decreto ejecutivo que diga que están de emergencia para que ellos tengan que cumplir ese auxilio que decía esta captura. Entonces, hay tantos vacíos, pero al final de cuentas lo importante es, pueblo salvadoreño, que se les cumplan sus derechos y que no se les sigan engañando. Esto, lo que está sucediendo en Los Chorros, es simplemente populismo para poder ocultar la verdadera realidad que se está viviendo en la carretera de Los Chorros. En San Salvador, informó para TVO Noticias, Eduardo Alegría López. Ante la vulneración de derechos de más de 80 familias en la comunidad de La Lima, en el caserío La Agencia, en el distrito de Intipucá, en el municipio de La Unión Sur, Milpa se pronuncia ante el hostigamiento que los habitantes están sufriendo por parte de grupos empresariales y personas particulares.
Con preocupación y firmeza, 86 familias de la comunidad de La Lima en el caserío La Agencia Distrito de Intipucá en el municipio de La Unión Sur se han organizado para defender su derecho a la tierra, que han habitado por más de 2 décadas. Los habitantes aseguran que recientemente recibieron notificaciones legales por parte de una persona que afirma ser el propietario legítimo de las tierras. Sin embargo, denuncian que dicha persona presenta una escritura con menos de 2 años de haber sido emitida, lo que ha generado incertidumbre, tensión y temor en la comunidad. En esta ocasión, este día se había reprogramado. Esta es la segunda ocasión que se reprograma por parte del Juzgado de Paz para realizar una inspección bajo la acusación de 7 habitantes de la comunidad de Lima de usurpación. Así que a partir de eso la comunidad se ha reunido para defender su legítimo derecho a la tierra y dar un pronunciamiento al respecto. Estamos hablando que son 86 familias de la comunidad de La Lima, que inclusive la mayoría de ellos han nacido acá, donde han estado viviendo, cultivando y cuidando sus tierras y que hoy están siendo amenazados por una persona que presenta una escritura menor de 2 años, la cual se pretende adueñar de 84 manzanas, de las cuales están distribuidas estas 86 familias. Para Marilyn Valencia y Ramón Chicas, no es coherente que alguien aparezca con un documento tan reciente, cuando ellos han habitado la zona desde antes del año 2000, por lo que afirman que se trata de una clara violación a los derechos de la comunidad. Fíjese que aquí han habido violaciones de derechos de nosotros. Aquí vinieron unos supuestos policías, vinieron a sacar información, a que nosotros les diéramos nuestros datos. Y pues yo, mi persona, me rehusé a hacerlo. Les dije que no porque no sabía quiénes eran ellos, que no podía darle yo mi documentación a nadie sin saber quién eran. Entonces y me dijeron ellos que ellos como policías estaba yo obligada a darle yo mis datos y pues que era para una cita que iba a mandar el juez de Intipucá. Y le dije yo, ¿a qué se refiere? ¿Por qué esa cita? No, pues me dijo que el dueño aquí me dijo de esta propiedad, me dijo, pues los ha demandado. Y le dije yo, discúlpeme, los dueños de aquí de la propiedad somos nosotros, porque en mi caso le dije yo aquí he nacido y he crecido. Estamos de acuerdo a lo que estaba diciendo ahí la compañera Marilyn, y tenemos, ¿verdad? Estamos un poco algo preocupados por lo que está sucediendo, ¿verdad? Y donde nosotros ya tenemos muchos tiempos de vivir y trabajar estas tierras. Realmente, pues, aquí hay personas de que ya tienen más de 40 años, 45 años de haber nacido en este lugar. Y a la vez nosotros nunca, mis hijos aquí han nacido. Tengo mis 2 hijos, mis 3 hijos, tengo uno de 25 años, otro de 23 años, otro de 14 años. Y donde nosotros, pues, de que yo estoy en esta comunidad que hemos trabajado estas tierras. Durante años estas tierras han sido espacios de vida y producción. En ellas se cultivan diversos alimentos, pero la situación se agravó tras la aparición de un supuesto nuevo dueño, residente de Santa Tecla. Aquí en este terreno es donde he crecido mi familia, de estos terrenos hemos trabajado, ahí los he mantenido. El primero nació el 20 de marzo del 1988. Desde ahí para acá tengo conocimiento de estos terrenos yo. Entonces hemos trabajado más de 30 años de estas tierras. Nunca apareció una persona que dijera yo soy el dueño, no. Ahora los dueños, a nosotros que hemos cultivado por muchos años este terreno, esa la que nos respalda a nosotros. Ahora viene una persona de apellido Linares, de Santa Tecla, que no lo conocemos, nunca se va a conocer a la comunidad, pero ella dice que es dueña. También pertenezco a una asociación de agricultores, el cual me organizo con ellos para capacitarlos para cómo forestar la tierra, la agricultura, para que tengan un mejor cultivo. Vamos a implementar abonos orgánicos. Yo me estoy capacitando para enseñarles a ellos cómo preparar abonos que les rinda un mejor cultivo. Ante este panorama, los habitantes de La Lima han hecho un llamado a las autoridades pertinentes para que se investigue la legitimidad de la escritura presentada y se garantice el respeto a los derechos territoriales de quienes han permanecido en el lugar durante décadas. Con imágenes y edición de Melvin Galán, informó para TVO Noticias Cindy Asensio. Acompáñanos en nuestra primer pausa, ya regresamos.
Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos. Las declaraciones hechas por parte de un miembro de estructuras criminales a un medio digital son fuertes, así lo dijo el diputado de la Asamblea Legislativa por Arena, Francisco Lira, señalamientos que según él deben ser investigados. La aparición en público del pandillero Carlos Cartagena, conocido por el alias de Charlie, y las declaraciones a un medio digital han generado polémica y revuelo en el ambiente político. Una situación que para el diputado de Arena, Francisco Lira, no debe de pasar desapercibida. Mira, por pocas o menos pruebas, la Fiscalía General de la República ha investigado otros casos. Entonces, aquí hago un llamado a la Fiscalía para que pueda abrir una investigación acerca de esto. Muchas personas han criticado en redes sociales porque han salido pseudoanalistas y todos esos voceros del oficialismo que lo han sacado en manada todos para defender esa narrativa, una narrativa indefendible. Que por qué los periodistas entrevistaron al pandillero y porque no se preguntan quién liberó al pandillero para que diera la entrevista. Él lo aclara fuertemente. Las declaraciones del pandillero que delinquía en las zonas de la colonia Ibu, al sur de San Salvador, son fuertes, dijo el legislador. Hay funcionarios públicos involucrados. Hay diputados actuales en la Asamblea Legislativa involucrados. ¿Qué esperan para actuar? Esa es la pregunta que yo le hago. Al final de cuentas, ahora entiendo muchas cosas. Esos golpes de pecho que se daban los diputados cuando hablaban con el tema del régimen de excepción. ¿A quién realmente benefició el régimen? Porque en esta misma entrevista los dos pandilleros dijeron que fueron liberados. Y qué tristeza me da saber que criminales con alta índice de criminalidad lograron salir de la cárcel. Y personas inocentes que tienen su carta de libertad actualmente no logran salir por simplemente un capricho del director de centros penales. Pero en la opinión de la población, el presidente Nayib Bukele ha logrado lo que ningún gobernante había logrado, tener ahora un país seguro y tranquilo, por lo que siguen respaldándolo. Posición que secundó el político de derecha Francisco Lira, aceptando el logro de Nayib Bukele. Sí, no, si todos estamos conformes. Yo aplaudo la seguridad, pero vamos a doble moral, que el fin justifica los medios. O sea que yo puedo hacer el pacto con el diablo y puedo tener riquezas, pues al final de cuentas el paraíso nunca va a llegar. En San Salvador, informó para TVO Noticias, Eduardo Alegría López. Contextos dio por finalizada la gira denominada Tirando la Biblia por la Ventana, visitando el distrito de Delicias de Concepción en Morazán Sur y haciendo que niños y niñas se interesaran por actividades de lectura y sensibilización medioambiental. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro, Contextos inició con la gira nacional denominada Tirando la Biblia por la Ventana, cuya clausura se llevó a cabo con una visita al Parque Central de Delicias de Concepción, donde se convocó la participación de niños y niñas de algunos centros educativos del distrito. Ahorita estamos tirando la Biblia por la ventana en el distrito de Delicias de Concepción. Es una actividad que hemos estado realizando a nivel nacional en conmemoración del Día Internacional del Libro. Iniciamos tirando la Biblia el 23 de abril y hoy es el cierre, entonces estamos cerrando aquí y la actividad consiste en que todas las bibliotecas que hemos instalado a nivel nacional las estamos tirando
las estamos sacando. Nosotros la llamamos tirando la Biblia por la ventana porque la sacamos a las plazas, la sacamos a los parques, la sacamos aparte de las playas, entonces la sacamos dentro de las aulas de los centros educativos, la sacamos a los patios, entonces por eso la denominamos tirando la Biblia por la ventana, con el objetivo de que la niñez y todas las personas que nos acompañan se acostumbren a leer en los diferentes espacios y que no vean las bibliotecas como un espacio cerrado. Entonces queremos que los libros salgan de los espacios que comúnmente están. Durante el desarrollo de la actividad, se realizaron diferentes dinámicas participativas con las que, además de promover la lectura interpretativa, también se apostó por el desarrollo de habilidades artísticas y la sensibilización medioambiental. Tenemos diferentes actividades, hacemos lecturas con ellos y lo que hacemos es enfocar la lectura a diferentes temáticas. Ahorita fue una lectura que la intencionamos a hablar sobre el medio ambiente, sobre cómo queremos ver a Delicias. Entonces ahorita los niños están en su momento creativo, están dibujando cómo ellos sueñan, cómo ellos quieren ver a Delicias, en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con arbolitos, con agua y con vegetales, que es lo que ellos más han mencionado en la lectura que se hizo. Contextos ha enfocado gran parte de sus proyectos a crear espacios donde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia puedan sentirse cómodos mientras disfrutan dando lectura a uno de los temas que se coleccionan en sus bibliotecas. Esa es la intención desde Contextos, que todas las bibliotecas sean llamativas, que sean cómodas, entonces por eso todos los espacios, cuando se hace la donación, se entregan los muebles que vayan a la estatura de la niñez, porque el objetivo de los espacios es motivar a la lectura. Entonces ese es un reto y estamos aquí porque queremos hacerlo, queremos motivar a la niñez a que siga leyendo, a que siga aprendiendo, y no es dar un paso atrás con los libros, al contrario, es llevarlo a la par de cómo estamos leyendo, porque me gusta. De esta manera, Contextos cerró con broche de oro esta actividad con la que conmemoraron el Día Internacional del Libro, aprovechando los recursos que han sido donados a algunos de los 27 distritos de Morazán, demostrando que la lectura y el aprendizaje no tiene por qué ser un proceso aburrido o sistemático. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar, informó para TVO Noticias Francisco Díaz. No nos cambie minutos, regresamos. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a... Las inundaciones registradas en los últimos días en diferentes partes de la zona costera del país por los altos oleajes repentinos son parte de las condiciones nuevas, como parte del cambio climático, así lo aseguró el ambientalista Ricardo Navarro, presidente del CESTA. ¡No sé! ¡Cuidado! ¡Vuela! ¡Vuela! Oleajes repentinos que en cuestión de segundos han provocado inundaciones como estas en diferentes partes de la zona costera del país. No son casualidad, explicó el ecologista Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, señalando que estos son los efectos provocados por la humanidad. Mire, ahí hay una serie de vientos que se generan porque el clima está
en nuevos episodios. Mire, está incrementándose la temperatura del planeta, va para arriba, ¿verdad? Esto está generando condiciones nuevas, ¿verdad? A veces mucha lluvia, huracanes, sequías, vientos. En este caso se originaron los vientos por todo el descalabro que hay en el clima, ¿verdad? La humanidad está generando estas condiciones. Y estos fenómenos son solo una muestra de las manifestaciones del cambio climático, que podrían experimentarse con mayor intensidad, no solo en El Salvador, sino también a nivel mundial, dijo el ecologista. Lo que debemos aprender de eso es que vamos a estar experimentando condiciones nuevas. Y hay peligros ahí en el horizonte. Cualquier desprendimiento de glaciares va a continuar elevando el nivel del mar. Ya subió 20 centímetros en los últimos par de siglos, pero hay amenaza fuerte que pueda subir rápidamente debido al desprendimiento de glaciares de tamaño considerable. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que todo esto se va a ver cada día con mayor fuerza. Vamos a tener que irnos acostumbrando a esas cosas. El Salvador es un país altamente vulnerable, afirmó el ambientalista Ricardo Navarro, y que de manera irresponsable se sigue destruyendo. Mire, es que ese es el problema. Somos un país altamente vulnerable y cada vez lo estamos volviendo más vulnerable. Allá en la Unión se talan 25,000 árboles de mangle. Eso genera vulnerabilidad terrible. Aquí hay firmas de ingenieros que no respetan. Yo he visto ahí reportes donde dicen que hay ingenieros que les dan permiso para que talen 50 y talan 200 árboles. Entonces, esas cosas debemos evitarlas. Tenemos que tratar de rehabilitar el territorio. Pero aquí de eso no se ve nada. Entonces yo creo que por un lado tenemos un cambio climático a nivel global que no es responsabilidad de El Salvador, sino sobre todo de los países que más consumen energía, pero nosotros somos responsables que estamos volviéndolo más vulnerable. Deberíamos tratar de evitar eso. Dentro de los planes de desarrollo del país, Ricardo Navarro dijo que es necesario realizar un estudio territorial orientado para saber cómo y dónde construir para vivir, dónde edificar y dónde sembrar, sin agravar el problema de la vulnerabilidad. En San Salvador, informó para TVO Noticias, Eduardo Alegría López. En otro tema, la Dirección de Integración implementa su programa denominado Escuelas Integradoras, el cual consta de múltiples talleres que se impartirán en Mianguera y Morazán a partir del próximo domingo 11 de mayo. La Dirección de Integración apertura su proyecto denominado Escuelas Integradoras en el municipio de Morazán Norte, donde este próximo domingo 11 de mayo inician con los talleres vocacionales dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Segundo Montes en la comunidad San Luis de Mianguera. Sabemos, la dirección cuenta con una diversidad de proyectos, entre ellos pues el proyecto Integrando Abuelos, y ahora que tiene el proyecto también de las escuelas integradoras, y que es la que vamos a dar inicio hoy el 11 de mayo. Esta escuela se estará dando apertura acá en el distrito de Mianguera. Estará ubicada en el Instituto Segundo Montes, en el caserío San Luis. También invitar, ¿verdad?, a la gente, a todas las personas que quieran participar en los diferentes cursos que ahí se van a estar impartiendo. Los beneficiarios van a ser la población de todo Morazán Norte. No habrá límite, es decir, X distrito puede participar. Todos los 11, las personas que viven en los 11 distritos podrían ser parte de este programa. Los cursos están pensados para que personas de todas las edades, géneros e intereses puedan participar, contando con 18 opciones diferentes en el área de tecnología, emprendedurismo y salud mental, una oportunidad que no se puede dejar pasar. Tenemos cursos de dibujos, taller de técnicas en defensa personal, hay un curso que va a ser con un enfoque de garantizar, ¿verdad?, como todo esto de lo digital, de las plataformas digitales. Y luego también está el de ajedrez. También tienen talleres de artesanía, ¿verdad?, es cómo elaborar jabones, veladoras, todo esto para darle un enfoque, ¿verdad?, a las personas que se dedican a el tema de emprendimientos.
Y luego también está la decoración de pasteles, entonces todo esto de la repostería. La inscripción para participar en los diferentes talleres puede realizarse en línea por medio de los enlaces compartidos en redes sociales del distrito de Mianguera. También se puede hacer de manera presencial directamente en el Instituto Nacional Segundo Montes el día del evento. Es uno de los requisitos, ¿verdad?, de inscribirse. Hay un link en el que vamos a estarlo compartiendo en las redes sociales, pero también el día 11, que va a ser cuando se aperture la escuela, la población puede llegar para indagar, ¿verdad?, sobre los diferentes talleres y cuál quisieran ellos pues inscribirse. Van a ver, digamos, el día sábado, porque esto va a ser solamente los fines de semana. El día sábado van a haber diferentes cursos y el día domingo también. Puede la gente de repente llegar y ver los horarios y pues si quieren inscribirse a uno o a 2 cursos, ¿verdad? Porque hay cursos que duran 1 hora, otros que duran 2 horas, entonces puede la gente como acomodarse para decir voy a tomar 2, uno en la mañana y otro en la tarde. Los requisitos para participar en la escuela integradora es contar con disponibilidad de tiempo y ser mayor de 7 años. En este proyecto pueden participar habitantes de los 11 distritos de Morazán Norte y lo mejor, totalmente gratis. Únicamente se debe registrar y de esta manera se formará parte de los beneficiados que podrán desarrollar sus habilidades y competencias gracias a la Dirección de Integración. Con edición de Napoleón Escobar, informó para TVO Noticias Francisco Díaz. Con su enfoque de fomentar el deporte, INDES mantiene activo diferentes programas integrales en San Miguel, garantizando espacios de sano esparcimiento para toda la población. Con el firme objetivo de promover el deporte como herramienta de transformación social, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, continúa desarrollando diversos programas integrales en San Miguel, destinados a fomentar espacios de sano esparcimiento para toda la población. Sí, tenemos, como le decía, el programa de academias deportivas inclusivas, que es atención a niños y niñas con discapacidad en los 14 departamentos, y estamos en San Miguel atendiendo cerca de 300 personas, adultos, niños y jóvenes. Y a la vez también tenemos el programa de adulto mayor, que es también programa de actividad física para mejorar la calidad de vida. Y asimismo tenemos otros programas que vinculan el fútbol, el programa La Liga Valores y Oportunidad, que estamos básicamente desarrollando a nivel nacional. Entre estas iniciativas destaca el programa de escuelas deportivas integradoras, una propuesta que busca incluir activamente a personas con discapacidad en jornadas recreativas y deportivas. Que una de las primeras características para que el niño pueda estar es que el niño tenga una discapacidad, o el joven o el adulto, y a partir de ahí buscamos los espacios, las herramientas para poderlos desarrollar. Una de las características importantes es que el niño no se mueve en una instalación, sino el responsable del proceso se mueve donde está el grupo de niños. Esto para facilitar el acceso a la práctica deportiva y obviamente también minimizar los costos de los padres para la práctica misma del deporte. Este enfoque integral permite que personas de todas las edades y condiciones participen en actividades físicas en un ambiente accesible y respetuoso, donde el deporte se convierte en un medio para mejorar la calidad de vida y construir una sociedad más equitativa. Bueno, mejoramos la calidad de vida, mejoramos la independencia, motivación, autoestima. Los niños de acá, pues algunos vienen del sistema que no están en un sistema educativo, los integramos al sistema educativo a través del deporte. Y lo más importante es el desarrollo interpersonal que tienen con las personas con y sin discapacidad, porque es una barrera que estamos día a día luchando, es la integración de los niños sin discapacidad con los niños con discapacidad, que esto permite mejorar el autoestima de los niños y el desarrollo propio para la vida, ¿no? Con estas acciones, INDES reafirma su compromiso con el bienestar social y el desarrollo humano, utilizando el deporte como una herramienta poderosa para la inclusión y el fortalecimiento del tejido social en El Salvador. Con imágenes y edición de Melvin Galán, informó para TVO Noticias, Cindy Asensio. Continúe con nosotros, en minutos estamos de regreso. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta.
En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23, San Miguel. Hablemos claro, todos los jueves a las 8 de la noche. Invitados, analista político Carlos Araujo. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha iniciado planes para promover entre la población medidas preventivas ante la llegada de enfermedades típicas de la época lluviosa. Así lo afirmó el ministro Francisco Alaví. Las enfermedades respiratorias y gastrointestinales son los padecimientos que comienzan a manifestarse y a incrementarse cada año durante la época lluviosa. Al respecto, el ministro de Salud Pública, Francisco Alaví, dijo que se están tomando las medidas preventivas. Sí, yo creo que en este momento en el que inicia el periodo lluvioso siempre tenemos que tener en consideración afectaciones de la salud pública que van congruentes con esas situaciones climáticas, y en ese sentido el tema a la cabeza: enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, arbovirosis y ciertas enfermedades pues que, como todos sabemos, pueden ser independientes de la situación climática, pero sí en contexto de afectación a poblaciones vulnerables, como es el síndrome de mano-pie-bocas. Yo creo que es muy importante también considerar que, como todos sabemos, en este periodo lluvioso inicia el famoso mal de mayo que todos conocemos, y es el incremento de enfermedades gastrointestinales debido al tema de la lluvia. En ese sentido, el ministro Alaví afirmó que hoy por hoy El Salvador se encuentra en un nivel sanitario de seguridad en torno a esas enfermedades típicas del invierno. Tanto los corredores para enfermedades gastrointestinales como para enfermedades respiratorias se encuentran en una parte del corredor endémico como una zona de seguridad, lo que nos dice, bueno, están sucediendo este tipo de afectaciones en un número o en una frecuencia que a lo largo de los años hemos considerado que es un punto considerado de seguridad en el país. Esto indica que no el sistema de salud por esto debe de confiarse, sino que al contrario, debe de seguirse practicando todas las medidas de prevención, de toma de medidas de promoción de la salud para poder garantizar que la población salvadoreña conozca cuáles son los mecanismos de transmisión, cuáles son aquellas sintomatologías y sobre todo qué hacer ante una situación en la cual podamos estar padeciendo de una enfermedad gastrointestinal. Ante la presencia de síntomas, recomendó que se debe de acudir de inmediato a un establecimiento de salud, en especial con los niños y adultos mayores, para evitar complicaciones. Como todos sabemos, lo más importante es consultar oportunamente, porque esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, y es muy importante en considerar que no es lo mismo una afectación, una población joven, que a una persona que pertenece a un grupo vulnerable, entiéndase un niño menor de 5 años o un adulto mayor de 60 años. Pero en general, las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y las arbovirosis están consideradas dentro de un corredor endémico de zona de seguridad, lo cual nos da una tranquilidad al sistema de salud y por supuesto nos permite seguir haciendo las acciones correspondientes. El ministro además aseguró que se siguen implementando a nivel nacional medidas de combate a los criaderos de zancudos para evitar transmisiones del mortal dengue. En San Salvador, informó para TVO Noticias, Eduardo Alegría López. La Unidad Ambiental del Distrito de Intipucá en la Unión Sur desarrolló una jornada de limpieza en el Cementerio General con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el Campo Santo para quienes el próximo 10 de mayo visitan y enfloran a sus seres queridos. Conozca más detalles a continuación. Con un firme compromiso con el medio ambiente, la Unidad Ambiental del Distrito de Intipucá en la Unión Sur llevó a cabo una intensa jornada de limpieza en el Cementerio General, preparándolo para recibir a cientos de visitantes este 10 de mayo, Día de la Madre. El día de ayer y este día estamos realizando lo que son campañas de limpieza, porque como todos saben ya viene lo que es el Día de las Madres. Necesitamos tener nuestros cementerios pues en óptimas condiciones. Igual el día de mañana se va a regar lo que es toda el área del cementerio con veneno
para matar lo que es la maleza que hay. El objetivo es claro, brindar un espacio digno, limpio y ordenado para quienes llegan a rendir homenaje a sus seres queridos. La actividad también tiene un enfoque preventivo. Las autoridades hicieron un llamado a la población a no llevar recipientes que puedan acumular agua, ya que con el inicio del invierno estos se convierten en criaderos de zancudo, aumentando el riesgo de enfermedades como el dengue. Que sí es muy importante de que las personas ataquen la orden, digamos, de que no dejemos cumbos, porque eso lo que hace es depositar agua cuando viene el agua lluvia, y eso es lo que genera larvas. Entonces ahí sale lo que es el zancudo y transmite ya enfermedades como el dengue, ¿verdad? O el Zika. Entonces evitemos hacer eso, y si traemos algún recipiente, hagámosle hoyo para que no pueda tener ningún tipo de agua dentro de él y no pueda hacer lo que es los criaderos de zancudo. Para mantener la limpieza se instalarán bolsas para desechos en diferentes puntos del cementerio. La invitación es a usarlas y evitar dejar basura en el suelo, contribuyendo así a un ambiente saludable y respetuoso. Al igual pedirle a las personas que el día de la madre que vengan o puede ser antes del 10 de mayo a coronar a sus madres queridas, que también no dejemos lo que son basura, ¿verdad? Vamos a dejar bolsas en ciertos sectores de aquí del cementerio para que las personas que vengan y los visiten puedan depositar lo que son los diferentes tipos de residuos sólidos ahí en esas bolsas para que el tren de aseo las lleve. Conexiones como esta, Intipucá demuestra que honrar la memoria también es cuidar el entorno, ya que un cementerio limpio también es un acto de amor. Con imágenes y edición de Melvin Galán, informó para TVO Noticias, Cindy Asensio. Por su parte, la Unidad de Servicios Ciudadanos en San Francisco Gotera ya se encuentra realizando labores de mantenimiento en los campos santos del distrito con el fin de tener un ambiente limpio y ordenado para la conmemoración del Día de las Madres. Una de las actividades que se desarrollan en El Salvador durante la conmemoración del Día de la Madre es la visita a los Campos Santos. Con esto en mente, el personal de la Unidad de Servicios Ciudadanos de San Francisco Gotera ya se encuentran en labores de limpieza, chapoda y mantenimiento en los cementerios del distrito. Las actividades que están desarrollando con el personal de mantenimiento del distrito es la limpieza del cementerio. Tenemos 2 cementerios aquí en el distrito, nosotros le decimos el viejo y el nuevo. Entonces, se ha iniciado una limpieza general en ambos cementerios. Ahí en esos espacios tenemos los seres queridos que en algún momento formaron parte de nuestra familia. Se están realizando las labores de limpieza, de chapoda, se está tirando herbicida y se está haciendo la recolección de los desechos, tanto adentro como en la periferia. Esta es una actividad cultural cuya tradición es visitar a los seres queridos que se encuentran descansando en el Campo Santo y decorar con flores y adornos. Sin embargo, las autoridades administrativas sugieren a los visitantes evitar dejar en el lugar contenedores o depósitos que acumulen agua y de esta manera prevenir la proliferación de zancudos. De que al haber una acumulación de líquidos en recipientes se tiende a que se prolifere el zancudo, que afecta la salud pues, de todos en general. Entonces se dan varias recomendaciones en relación al tipo de ramos, de flores que se le ponen a nuestros seres queridos y los depósitos. Tenemos un encargado del cementerio que siempre está atento a retirar los depósitos de acuerdo a un determinado tiempo. Los administrativos hacen una atenta invitación a los habitantes de San Francisco Gotera a seguir conmemorando esta fecha, visitando el Campo Santo, donde sus seres queridos yacen descansando, siempre con el debido cuidado y acatando las consideraciones emitidas por las autoridades. Pues les hacemos una atenta invitación a que nos visiten. Sabemos que el 10 de mayo es una fecha muy especial para todos. En primer lugar, pues los que todavía tenemos a nuestra madre a nuestro lado, pues le damos gracias a Dios, y los que ya la tienen en ese lugar especial, la parte del corazón, pues el cementerio ya va a estar apto para recibirles, para que pasen un momento con sus seres queridos y pues que les visiten. Otras de las recomendaciones que se brindan en esta fecha a la hora de visitar los Campos Santos es mantenerse hidratados y, si padece de enfermedades crónicas, portar sus medicamentos y evitar sobreexigirse o exponerse por tiempo prolongado al sol y al calor para evitar complicaciones de salud durante esta fecha tan especial.
Con imágenes y edición de Napoleón Escobar, informó para TVO Noticias Francisco Díaz. Hacemos una breve pausa, en minutos regresamos. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tienen un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones. Continuando con más información, les comento que los líderes y lideresas de las comunidades de Guatajiagua en Morazán se reunieron en el casco urbano con el fin de participar en la rendición de cuentas de los proyectos y programas sociales desarrollados en el distrito. Con el objetivo de llevar a cabo una gestión de los recursos públicos de manera transparente, en el distrito de Guatajiagua en Morazán Sur se presentó el informe de rendición de cuentas de los proyectos que se han realizado durante el periodo mayo 2024-mayo 2025. Esta reunión informativa en donde vamos a rendirle cuentas o a darle un informe a nuestra población. Hoy hemos convocado a líderes y lideresas de todas las comunidades rurales del distrito y también las entidades locales del casco urbano. Vamos a darle un informe de todas las acciones, de la inversión que se ha hecho en el distrito durante este año que recién termina, desde el 1 de mayo del 24 a 1 de mayo 2025. Dentro del informe se presentaron algunos proyectos como la entrega de canastas solidarias y el apoyo a eventos educativos y deportivos con el respectivo monto asignado para cada actividad. Actividades deportivas, el apoyo pues también a los adultos con la entrega de las canastas en diciembre del año pasado, la reparación de las calles rurales del distrito que se ha desarrollado recientemente, el apoyo pues a descos, a los equipos, también el apoyo que se le ha dado a una directiva de administradora de agua con materiales de fontanería para el proyecto de agua en el caserío Relumbrón Monchoga, las mejoras o las reparaciones que hemos hecho del sistema de agua potable aquí en el casco urbano. Esas pues son algunas de las acciones más relevantes, el desarrollo de las fiestas titulares y patronales del distrito. Esas son pues entre las principales actividades que se han desarrollado. Durante la reunión, los coordinadores aprovecharon la asistencia de los representantes de cada comunidad, con quienes compartieron las proyecciones que se tienen para este mes, en el que se efectuarán más proyectos sociales, beneficiando a los grupos focalizados que cuenten con múltiples necesidades. A dar a conocer a nuestra gente pues el procedimiento que vamos a seguir para hacer las entregas de los beneficios que desde la oficina distrital pues vamos a entregarle a nuestra gente. Como se puede observar, ya tenemos los materiales para el programa de mejoras de techos en las viviendas que han sido seleccionadas a intervenir. También ya tenemos pues la adquisición de la canasta de víveres que se va a entregar a los adultos mayores y personas con capacidades especiales. Eso lo vamos a hacer durante este mes. También ya está
adjudicado la contratación pues de la adquisición del fertilizante que se le va a entregar a productores y productoras de nuestro distrito. Eso también lo vamos a hacer pues a finales de este mes o a principios del próximo mes a más tardar. Los coordinadores esperan que con la culminación de este periodo anual se dé paso a uno nuevo, en el que puedan continuar realizando programas sociales que den apoyo a los sectores más vulnerables de este distrito. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar, informó para TVO Noticias Francisco Díaz. Los feligreses católicos pertenecientes a la parroquia San Simón Apóstol de Jucuapa en Usulután Norte se encuentran conmemorando sus fiestas titulares en honor al Señor de la Misericordia. La parroquia San Simón Apóstol de Jucuapa en Usulután Norte se encuentra desarrollando la conmemoración de sus fiestas titulares en honor al Señor de la Misericordia, tradición que inició hace una década aproximadamente, tras el milagro ocurrido durante el derrumbe del templo a causa de los terremotos en el año 2001. Por lo menos hace ya unos 10 años más o menos ha comenzado la celebración en honor a Jesucristo crucificado. Esa imagen que tenemos en el fondo es un recuerdo importante de esta población, entonces significa mucho para toda la parroquia, porque en el terremoto de 1951 fue la única pared de la iglesia y también de muchas de las casas de este pueblo que quedó en pie con esa imagen. Entonces hace unos 10 años más o menos ha comenzado esta celebración en honor de Jesucristo, a quien le llaman Señor de las Misericordias. Y la población pues cada 6 de mayo viene y ofrece sus oraciones, agradeciendo en primer lugar el don de la vida, el don de la protección en aquel momento, porque sí hubieron muertos, pero no tanto quizás como los que probablemente se pudieron esperar. Y después venimos junto con el pueblo el día de hoy para pedir a Dios que siga protegiendo cada uno de los jucuapenses dentro de la población, pero también fuera de ella, donde quiera que se encuentren. Esta conmemoración religiosa inicia con una novena con la que se reza al Señor de la Misericordia por el perdón, la sanación y sobre todo la protección, y que la gracia de Dios acompañe a todos sus fieles. Bien, comenzamos con una novena que llega a su culmen el día de hoy. Las misas se han realizado del primero al sexto día, a las 5 de la tarde. En el séptimo día comenzamos a hacer 3 procesiones. Una en la entrada de la calle que viene de Santa Elena, otra de la entrada que viene de Chinameca y la otra procesión, la última que hemos tenido, por la entrada que viene desde la población de San Buenaventura. Allí han ayudado niños de infancia misionera, las hermandades de Nazareno, de la Dolorosa, Renovación Carismática, Encuentros Conyugales y un coro que se llama Jerusalén. Con todos ellos hemos realizado pues el rosario, hemos pedido por el Papa Francisco que está en esto, que ya falleció, y también hemos pedido por la nueva elección del sumo pontífice y además por todas las necesidades de la parroquia. Para este lunes 5 de mayo se programaron diferentes actividades litúrgicas y culturales, las cuales se desarrollaron a partir de las 5 de la tarde, permitiendo la participación de todos sus fieles, incluidos los adultos mayores, quienes por medio de su experiencia relataron algunos de los sucesos más importantes ocurridos en Jucuapa del siglo XX. El día de hoy tenemos, ya para ir como cerrando esta novena, una misa a las 5 de la tarde, tenemos un acto cultural que incluye una remembranza de lo que ha sido pues a lo largo de estos años el pensar en esa situación del terremoto y qué desafíos tenemos para cuidarnos hasta donde se pueda en los futuros acontecimientos que tengamos de esta magnitud. Y bueno, la devoción que se ha gestado alrededor de este Cristo, como hemos dicho, tan significativo. Después tendremos testimonios de algunos ancianos que de 1951 al día de hoy estaban pequeñitos y recordarán algunas cosas de esos momentos. Entonces tendremos videos, creo yo, porque algunos están como muy enfermos, para poder venir en esta tarde con el riesgo de la lluvia. Entonces tendremos los testimonios en video
y un documental que ha preparado la Comisión de Comunicaciones de la parroquia, y al final nos visitan los hermanos de Conchagua, que traen una danza que ellos utilizan allá para las fiestas también patronales, que se llama la viejada, algo así, ¿verdad? Las actividades culminan el 6 de mayo, día principal de toda la conmemoración en honor al Señor de la Misericordia, iniciando a las 5:30 de la mañana con una alborada y el reparto de alimentos típicos. Posteriormente se realizará la celebración litúrgica, en la que participará la Vicaría y la Diócesis de Santiago de María, y se finalizará con la solemne procesión por los diferentes barrios de la parroquia, la cual tendrá una duración aproximada de 3 horas. Con imágenes y edición de Gustavo Reyes, informó para TVO Noticias Francisco Díaz. Hacemos una pausa, en minutos regresamos. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros... Cada primer martes del mes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, con la finalidad de generar conciencia en la población sobre sus síntomas, efectos, diagnóstico y su tratamiento. El asma es una enfermedad crónica con una alta prevalencia en niños y adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, un estimado de 262 millones de personas la padecen a nivel global. Estas mismas estadísticas muestran que más de 400,000 personas mueren al año a causa de esta peligrosa enfermedad neumológica. Un tema muy interesante desde el punto de vista respiratorio, ya que a nivel mundial pues hay bastante carga de pacientes con esta patología que es subdiagnosticada y que genera muchas muertes a nivel mundial. Hay países de primer nivel como Estados Unidos, Europa, Inglaterra, que reportan una mortalidad hasta un 5 o 7% de todos los pacientes que presentan esta enfermedad. Y la carga poblacional ha venido aumentando, incrementando a medida de aumentado los años, a consecuencia de la contaminación ambiental, factores genéticos, y también en algunos lugares pues la herencia o la raza tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay países como Australia que tienen mucha carga de asma y es un país de los que están a la vanguardia en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Entre un 5 a un 10% de niños padecen esta enfermedad, es decir, 1 por cada 10 menores son diagnosticados con asma. Este diagnóstico se realiza tras la detección de algunos indicios como factores genéticos o síntomas relacionados a problemas respiratorios o bronquiales. ¿Cómo hacer para diagnosticarla? Pues en niños es bien... Hay que ayudarnos de muchas herramientas para poder hacer diagnóstico. Por ejemplo, si el padre es asmático y la madre es asmática, tenemos casi el 100% de probabilidades de que el niño sea asmático. Y si presenta síntomas, ¿verdad? Que son tos, que no tiene otra explicación, otra causa, si presenta cansancio, que en medicina se conoce como disnea, si lo ven que presenta dificultad respiratoria, lo que nosotros conocemos como aleteo nasal, que hace mucho esfuerzo para respirar. Le ven el tórax al paciente pediátrico y vemos que tiene tirajes intercostales, se le marcan muy bien las costillas, tirajes supraclaviculares arriba de la clavícula, se ve que se le hunden
y presenta cianosis, que es la coloración azul violácea de las partes distales, como por ejemplo en la zona oral, en la punta de los dedos de manos y pies. Según especialistas, en los adultos se presentan síntomas similares a los niños y es necesario que sepan identificarlos con el objetivo de actuar de forma inmediata en caso se desarrollen. Y en adultos pues presentan estos síntomas que hemos hablado: tos de predominio nocturno, sibilancias o chillido de pecho, cansancio o disnea a la hora de efectuar algún esfuerzo de mínimo a moderado esfuerzo, por ejemplo, quitarse la ropa, caminar un poco. Y pues el antecedente, ¿verdad?, de padres que padecen de esta enfermedad y de atopia o alergias, por lo general también presentan rinitis o sinusitis asociada. Y alergias a algunos medicamentos o alimentos, como alergia a la aspirina, que desencadena una crisis de asma. Algunos antibióticos les sale prurito o picazón en el cuerpo y presentan malestar gastrointestinal. O el humo, el polvo, que normalmente a todos nos da tos, pero en este paciente la tos es más exagerada, es una tos muy violenta que lleva al final pues a la disnea o al broncoespasmo, no así en un paciente que no es asmático. El asma forma parte de las enfermedades crónicas, es decir, no se conoce una cura que la haga desaparecer o la alivie por completo. Es por ello que los pacientes diagnosticados con esta enfermedad deben contar con dos tipos de medicamentos, uno a largo plazo, con el que se logran controlar los síntomas, y otro de reacción inmediata, el cual se utiliza cuando el paciente atraviesa por un episodio de exacerbación asmática. Los tratamientos son los broncodilatadores, ¿verdad?, que siempre tienen que andarlos a la mano, los de rescate. Y hay diferentes tipos de asma: leve, moderada y severa. Hay algunos que son severo persistentes, que el medicamento debe de ser usado de forma permanente. El leve, pues que solo va a andar su medicamento en la bolsa de rescate y pues en su cartera, y lo debe de utilizar solo cuando presenta crisis. Y el control medioambiental, que es bien importante, que no tengan mascotas en su casa, porque la caspa de la mascota, en este caso perros, gatos, produce mucho una crisis. Flores cuando están en fase de polinización. También el humo de cualquier tipo, sea humo de leña, humo de cigarrillo, humo a la hora de que algunas prácticas todavía de quemar basura, o algunos alergenos en los alimentos que llevan colorantes, preservantes y saborizantes artificiales, que es todo lo que viene enlatado o envasado: churros, galletas, hamburguesa, pizza, embutidos. Todas esas cosas causan mucha alergia y pueden desencadenar una crisis de asma. Es importante que los padres de familia, sobre todo los que cuentan con precedentes asmáticos congénitos, realicen chequeos a sus hijas e hijos, o en caso de identificar síntomas similares a los mencionados por el médico, acudan a su especialista de confianza, quien realizará un diagnóstico preciso y en caso de detectar esta enfermedad, recetará el tratamiento adecuado para reducir las probabilidades de afectaciones severas. Con imágenes y edición de Gustavo Reyes, informó para TVO Noticias Francisco Díaz. Acompáñenos a una breve pausa, ya volvemos. Si usted tiene una casa y la quiere vender o alquilar, en Inmobiliaria Salgado le ayudamos a buscar un buen cliente que le pague su alquiler al día. También contamos con una buena cartera de compradores en el exterior para la venta de su propiedad. Si tiene locales, bodegas, somos su solución en conseguirle buenos contratos de alquiler y venta. En la inmobiliaria le ayudamos a vender su lote urbano, que tenga los servicios de electricidad, aguas negras y agua potable. Y en la zona rural tenemos una cartera más amplia de lotes. Los vendemos al contado y al crédito. Si tiene un terreno de 30, 40, 50, 200 manzanas de tierra y lo quiere vender o alquilar, llámenos a Inmobiliaria Salgado y nosotros le podemos ayudar. Las oficinas de la Inmobiliaria Salgado las tenemos en la 6ª calle Poniente, frente a Materiales Eléctricos Portillos, en las instalaciones de TVO Canal 23. Es todo por ese martes. Gracias por acompañarnos.